Bien, muchachos, vamos a ver en este módulo qué representa el sector externo para la economía nacional. El tema en sí se llama el comercio exterior, o llamado también comercio internacional. Podemos concebir, por ejemplo, una economía que sea autárquica al 100%, la economía aislada, ¿no? Totalmente independiente del mundo exterior. Eso no es desarrollo. Evidentemente, hoy las economías en el mundo están relacionadas. Por eso se habla de tres conceptos que veremos más adelante: internacionalización económica, mundialización económica y lo que más se habla hoy, la globalización económica, ¿verdad? Bueno, entonces genéricamente vamos a decir así, ¿ya? El comercio exterior representa el intercambio de mercancías, ¿no es cierto?, entre dos o más países. Ojo a lo que vamos a plantear. Cuando digo mercancías, no solamente me refiero a los productos físicos, ¿no? También me estoy refiriendo a los servicios, ¿no? Por ejemplo, el turismo es una mercancía. Para muchos países es la base del desarrollo económico. Estamos hablando también de el movimiento diplomático, estamos hablando del intercambio de capitales, el intercambio de servicios invisibles, estamos hablando del endeudamiento, de las inversiones. Todo eso para la actividad económica se conocen como mercancías. Entonces, cuando los países intercambian bienes, servicios, transferencias, capitales, vamos a definir lo que se llama como comercio exterior, ¿ya? Y ese comercio exterior va a degenerar en una serie de variables tales como el tipo de cambio, variables tales como la balanza de pagos, ¿no? Y todas las subbalanzas que pueden existir. Vamos a hablar también sobre las políticas de proteccionismo que en el mundo hoy están, parece, reavivándose. Vamos a hablar de la integración económica, de qué manera las economías están relacionadas por bloques, y luego también de los organismos financieros internacionales. ¿Está bien? Hablaremos sobre el Fondo Monetario, el Banco Mundial, una serie de procedimientos que vamos a englobar en el comercio exterior, ¿ya? Por ejemplo, mira, acá tenemos un país y acá tenemos el resto del mundo. Cuando un país vende sus bienes al exterior, esa operación se llama exportación, ¿ya? Por ejemplo, el Perú es el primer productor mundial de aguacate, o sea, de palta. Así nos están considerando en la estadística mundial. Y nosotros somos un gran exportador de palta. De tal manera que ese poder hace que lo exportemos a otros países, ¿verdad? Por lo general, las economías van a exportar cuando el precio exterior sea mayor que el precio doméstico, ¿no? Si yo vendo mi java de paltas a $20 en el Perú y me ofrecen 70 en el mundo, prefiero exportar que venderlas en el país. O sea, evidentemente el excedente del consumidor y el excedente del productor, cuando hay comercio, evidentemente van a aumentar, van a mejorar. Pero también los países van a tener que importar, ¿no? Cuando digo importación, significa que estamos comprando bienes de otros países, ¿verdad? Importamos celulares, importamos artefactos, importamos algunos alimentos, importamos equipos, importamos instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por lo general una economía importa cuando el precio externo, me dejo entender, es inferior al precio nacional. Yo no voy a importar un producto que me cuesta más de otro país con respecto al precio doméstico, y eso vamos a tener que analizarlo también, ¿verdad? Porque el comercio no solamente es un tema de precios, es un tema también de calidades, es un tema de ventajas, ¿no? De ventajas competitivas, como se dice actualmente, es un tema también de ventajas comparativas, como se decía antiguamente. Entonces, todo eso tiene un matiz que vamos a interpretar, ¿ya? Exportamos e importamos, ¿no? Bueno, la gran pregunta es la siguiente, muchachos: ¿cuáles van a ser las bases del comercio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones que generan que una economía pueda realizar el comercio internacional? Entonces, para esto vamos a plantear tres principios, ¿no? Primero, no puede existir un país autárquico. Ya, esto es lo que habíamos comentado al comienzo. Autarquía significa un país cerrado, una economía cerrada. ¿Qué es una economía cerrada? Aquella donde lo que produce internamente es igual a sus necesidades internas, o sea, la demanda interna.
Si el país produce 100 chompas, un ejemplo, y la economía de ese país necesita 100 chompas, ni sobra ni faltan chompas. Exportamos cero porque no sobra, importamos cero porque tampoco no nos falta, ¿no? Esa es la lógica. Si el país produce 2.000 celulares y necesita 2.000 celulares, no tiene por qué exportar porque no le sobra, el excedente es cero, ni tiene que importar porque no le falta, porque el déficit también sería cero. Entonces, un país así no existe en el mundo, ¿verdad? Pueden haber autarquías políticas por el sistema de gobierno, el caso de Corea del Norte, por ejemplo, que es un país autárquico, pero parcialmente, porque a Corea se puede hacer turismo, solo que el turista que va nunca más regresa, pues no, porque no le dejan hacer nada, lo siguen a todas partes. Es un país que se basa mucho en la ayuda internacional de los países comunistas. Entonces la autarquía puede darse, pero más en el campo político que en el campo comercial. La economía siempre va a tener que relacionarse con el mundo, ¿verdad? Esa es la idea. Por eso se habla de economía abierta, ¿no? Una economía cerrada en el mundo no existe. Bueno, en segundo lugar, vienen las diferencias en la dotación de recursos, ¿no? ¿Por qué es importante la dotación de recursos? En el mundo hay países que tienen estas condiciones. Tienen mano de obra altamente calificada, un buen capital humano, tienen bienes de capital en abundancia, pero por ejemplo no tienen muchos recursos naturales. ¿No? Hay economías que funcionan de esa manera. Esos países se llaman países industrializados, ¿no? Tienen recursos naturales, pero no tienen la dotación de esos recursos como lo tienen otro tipo de países. Estas economías, por lo general, van a ser importadoras de materias primas, porque no tienen mucha materia prima o simplemente no la tienen, ¿no? Y en segundo lugar, van a tener que exportar bienes manufacturados, porque lo que más tienen son los productos ya elaborados e industrializados. Esas economías evidentemente se llaman economías de tipo industrializada, ¿no es cierto? En cambio hay países donde pasa lo contrario, ¿no? Tienen demasiados recursos naturales que los hacen muy primarios, muy dependientes de la exportación primaria, pero sin embargo son escasos en capital humano. Su mano de obra es poco calificada, sus bienes de capital son muy escasos o no los producen ni siquiera, y eso va a generar una dependencia con el primer grupo de países, ¿no? Por eso que nuestro país es el primer productor mundial de palta, es el primer productor mundial de cacao, pero sin embargo en el cacao tenemos que reimportarlo cuando compramos bombones de Suiza, chocolates europeos. Entonces hay esa lógica pues que hace que la economía sea pues primaria exportadora, seamos una economía altamente dependiente, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, dice la teoría, los países necesitan divisas. Ya, esta palabra es fundamental. Cuando uno habla de divisas, está hablando de los medios de pago a nivel internacional. El vulgo, ¿no? El populorum le llama moneda extranjera, pero no necesariamente la moneda extranjera es una divisa, ¿no? La moneda de Tanzania, que no sé ni cómo se llamará, eso no puede ser una divisa, pero es una moneda extranjera para nosotros, ¿no? El peso mexicano, que sí lo conocemos, ¿verdad? Es una moneda extranjera para los peruanos, pero no es una divisa para la economía mundial. Nuestro sol es una moneda extranjera para los colombianos, pero no es una divisa para la economía mundial. Entonces, para que una moneda extranjera pueda ser considerada una divisa o un medio de pago internacional, debe tener tres condiciones, ¿no? Primero, que el país tenga una fuerte capacidad exportadora, o sea, de los principales países exportadores en el mundo, de ahí salen las divisas más importantes, ¿no? Segundo, que los países tengan una alta capacidad financiera, capacidad de ser acreedores, ¿no? Tengan el sistema bancario más fortalecido en el mundo, tengan una bolsa, un mercado bursátil muy digamos, sostenible, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, parece mentira, hay un tercer elemento que es el potencial bélico de un país, ¿no? La potencialidad militar, porque tú puedes tener un gran desarrollo financiero, un gran desarrollo comercial, pero te mandan un misil nuclear y tu país desaparece. Entonces el potencial nuclear, el potencial militar
también es muy importante. Entonces, si juntamos poder militar, poder financiero y poder económico, vamos a tener países que son determinantes, pues, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene justo los 3 niveles de potencia, ¿no? Militar, comercial y financiero. Y hasta político también, evidentemente, ¿no? Evidentemente, cuando se elige al presidente de Estados Unidos, todo el mundo se tiene que preocupar o alegrar, dependiendo de quién haya sido elegido, ¿no es cierto? El poder del dólar es importante en la economía mundial. El poder, por ejemplo, del euro, ¿no? Aunque el euro en la actualidad no tiene la estabilidad de hace 10 o 15 años atrás, ¿no? El yen japonés, ¿no es cierto? A pesar que un dólar cuesta como 200 yenes de Japón, pero el yen sigue teniendo una fortaleza, porque Japón es el líder, pues, del continente asiático, ¿no? Obviamente después de China. Y así podemos tener entonces una serie de parámetros que van a definir por qué las economías necesitan divisas, ¿no? Por eso que en el comercio exterior vamos a tener que analizar lo que es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, porque hay que conocer cuál es el precio de una moneda en base a otra moneda, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora en relación a nuestra economía cómo está conformado el comercio exterior. A ver, el comercio exterior peruano tiene la siguiente estructura. Primero vienen las exportaciones tradicionales. ¿Por qué se les llama tradicionales? Porque estos vienen desde años de Yangué, o sea, vienen desde años, de siglos, ¿verdad? Porque tienen ya un tiempo prolongado, ¿no? Cuando los españoles invadieron nuestro incanato, ¿verdad? Lo que más vendíamos eran minerales. Hoy, 500 años después, ¿qué es lo que más vendemos? Minerales. O sea que el mineral sigue siendo un producto tradicional, ¿no es cierto? Y no generan mucho valor agregado. O sea, generalmente son materias primas. Son bienes que todavía no están muy modificados, pero que por eso justamente, por ser un país con poca capacidad de industrialización, ni bien los obtenemos, los vendemos al mundo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en el campo de la agricultura, ¿no? Y de la ganadería vamos a tener el algodón, ¿no? El algodón Pima, el algodón Tanguis, ¿no? Que crecen pues en Piura, en Lambayeque, en el norte del país. Tenemos un soporte de algodón muy importante, ¿no? La papa, ¿no? Nosotros tenemos una variedad de casi 3.000 especies, ¿no? De las cuales hay como 200 que exportamos, ¿verdad? Evidentemente. El cacao, bueno, ahí tenemos un valor agregado muy fuerte, pero es mínimo cuando lo exportamos. La caña de azúcar, ¿no? El café en grano. Hay que diferenciar el café en grano del café ya procesado, ¿no? El café que se vende en bolsitas, ¿no? En base de viles o no, ese es un producto ya elaborado, es un producto no tradicional. Y también están los demás bienes ganaderos, ¿no? Exportamos carnes, exportamos lana. Esos bienes por lo general se van a llamar exportaciones tradicionales, ¿ya? En el campo de la minería vamos a tener el orégano, o sea, el oro, va a estar también la plata, ahí tenemos un valor agregado fuerte, el cobre es el producto que más dólares nos da, el cobre, está el hierro, se encuentra el zinc, también estaría el vanadio, ¿no? Estaría el tungsteno, son bienes que tienen pues una capacidad minera muy importante al exportarse. En el campo pesquero tenemos la anchoveta, pues, ¿no? Anchoveta y la sardina son los emblemas, ¿no? Lo fantástico del Perú. Y de esa anchoveta y esa sardina obtenemos la harina y el aceite de pescado, ¿ya? Y ahora tenemos las llamadas exportaciones no tradicionales. ¿Por qué se llaman no tradicionales? Porque van evolucionando en la historia de la exportación. O sea, van apareciendo conforme la economía descubre nuevos productos y nuevos mercados internacionales, ¿no? O sea, son bienes que no exportamos desde hace mucho tiempo. Son bienes recientes de exportación, ¿no? Por ejemplo, la quinoa es un bien no tradicional, ¿no? Porque nosotros recién exportamos quinoa desde hace 20, 25 años, ¿no? Y la exportamos generalmente como producto gastronómico, más que como grano o gusanito, lo exportamos ya procesada, ¿no? Una quinoa sintética, una quinoa ya más elaborada. Bueno, y además las exportaciones no tradicionales tienen alto valor agregado, o sea, ya son modificadas como productos orientados a la industrialización, ¿no?
Por ejemplo, el campo textil y el campo de confecciones. Ahí tenemos un valor agregado porque somos un país que tiene un buen insumo que es el algodón. Y evidentemente de ahí viene ya el procesamiento, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno Gamarra es un fenómeno que impulsa mucho la exportación no tradicional, ¿no? Las manufacturas industriales, las frutas. ¿Por qué las frutas son no tradicionales? Porque su exportación tiene un componente de costo adicional, ¿no? El almacenamiento, ¿no? La chirimoya, por ejemplo, necesita un proceso de almacenamiento muy especial, ¿no? La palta, la uva, son frutas muy sensibles que evidentemente van a representar también algo no tradicional. También emborrachamos al mundo, los licores también, ¿verdad? El pisco y la imagen pues del Perú, la cerveza cusqueña, o sea, esos bienes, aunque parezca mentira, le dan un fuerte ingreso de moneda extranjera a nuestro país, ¿ya? Y las importaciones, como su nombre lo indica, son los bienes que tenemos que traer de otros países, ¿no? Y que están clasificados así. Bienes de consumo, que son los bienes que satisfacen a los consumidores, a las familias, son casi un 40% en la actualidad. Los bienes intermedios, estos no satisfacen a los consumidores, satisfacen a las fábricas para poderla transformar posteriormente en bienes de consumo, ¿no? Acá estarían pues los insumos, los derivados, ¿no? Que vamos a importar. Por ejemplo, nosotros importamos zapatillas, estamos importando bienes de consumo, pero si importamos tela especial para poder hacer zapatillas en el Perú, estamos importando bienes intermedios, ¿no? Y los bienes de capital son bienes diferentes porque son bienes de inversión. Ahí están las maquinarias, las herramientas, los equipos, ¿verdad? Es el que tiene menos proporción de importación. Bueno, señores, el comercio exterior evidentemente está sujeto a una serie de modelos, ¿no? A una serie de teorías que explican por qué los países se tienen que especializar. Así como hay división del trabajo en una economía interna, también hay división del trabajo en la economía mundial. ¿Por qué nos conviene traer soya de Argentina, ¿no? Y no producirla en el país? ¿Y por qué a los argentinos les conviene comprarnos, por ejemplo, papa y no producirlas en sus extensos territorios? Evidentemente la economía tiene modelos que explican esa especialización. Y los dos modelos básicos son los siguientes. Uno se llama la teoría de la ventaja absoluta, algunos le llaman ley de la ventaja absoluta, y la otra se llama la ley de la ventaja comparativa, ¿ya? Ventajas comparativas, ventajas absolutas. Bueno, voy a explicar la teoría y luego voy a trabajarles un ejemplo numérico, ¿ya? Para ver cómo funciona este modelo o esta teoría. A ver. La ventaja absoluta la desarrolló este maestro, Adam Smith. Si lo dijo el padre de la economía, hay que hacerle caso, ¿no? En 1776, cuando el comercio mundial estaba en pleno apogeo mercantilista y casi ya capitalista, casi ya industrializado, apareció esta teoría. Adam Smith supone, para hacer su explicación, que solamente hay dos países, que evidentemente por ser un modelo se puede aplicar a 200, a 180, a 500 países, ¿verdad? No interesa el número. Se asume que solamente hay dos bienes. Por ser un modelo también se puede aplicar a 1.000.000 de bienes, no hay ningún problema. Pero el valor de las mercancías está basado en la cantidad de trabajo. Mientras más trabajo se incorpore a un bien, mayor será su valor comercial. Y la teoría dice bien claro, un país debe exportar, esto significa exportar, donde utilice menos recursos por unidad de producto. Es decir, mientras menos dosis de trabajo se necesita para producir la misma cantidad en relación al otro país, esa economía inicialmente tiene ventaja absoluta. Por ejemplo, los argentinos necesitan 10 hectáreas de tierra para producir 100 toneladas de papa al año. Y los peruanos solo necesitamos 8 hectáreas de tierra, o sea, 2 hectáreas menos que ellos, para obtener también las 100 toneladas.
Nuestro país tiene ventaja absoluta. ¿Por qué? Porque con 2 hectáreas menos produce la misma cantidad. Por tanto, a Argentina lo que le va a convenir es comprarnos papa a nosotros. Y lo que a nosotros nos conviene es venderle papa a ellos. O sea, esa es la lógica que tuvo Adam Smith. Pero claro, es un modelo que tiene ciertas limitaciones porque no considera pues políticas arancelarias, no considera sobrecostos, ¿no? Pero el modelo sirve para eso, ¿verdad? Para poderlo plantear. A ver, veamos ahora el segundo parámetro. Se llama la ventaja comparativa. Esta es mucho mejor, ¿ya? Esta teoría la desarrolló el discípulo de Adam Smith, que para muchos superó al maestro, ¿no? Estamos hablando de David Ricardo, ¿ya? Este economista de origen judío, en el año 1802, desarrolló el modelo de ventaja comparativa, aplicando los mismos supuestos de Adam Smith. Se basó en los mismos supuestos, 2 países, 2 bienes, y que el trabajo se mide, ¿no?, como referencia para el valor. Bueno, la teoría dice, un país debe exportar, o sea, debe vender al mundo aquellos bienes donde tenga la mejor o la mayor ventaja absoluta. Es decir, yo soy bueno en ambos bienes, pero mucho mejor soy en uno de ellos. Ahí tengo mi ventaja absoluta. Pero esa ventaja absoluta se vuelve comparativa porque la estoy relacionando con respecto al otro país, ¿verdad? O lo que es lo mismo, ¿no? Tiene un mejor costo de oportunidad. A ver, si lo queremos plasmar, hagamos una aplicación numérica, ¿ya? Bueno, acá hemos creado un ejemplo de 2 países, ya hermanos, muy conocidos, Perú y Chile, ¿ya? Ya, mientras que en el Perú se produce una botella de pisco con 6 horas de trabajo, en Chile se utiliza solo 4 horas de trabajo, ¿ya? Esto significa que si nosotros hacemos una comparación del valor trabajo de las mercancías, llegamos a la siguiente conclusión. Chile tiene ventaja absoluta en el vino y también tiene ventaja absoluta en el pisco, porque necesita menos tiempo que nosotros para poder producir ambas botellas. Por lo tanto, como no hay otro país más y no hay otros productos más, el Perú tendría una desventaja absoluta, su ventaja se volvió desventaja en la producción de ambos bienes. O sea, tiene desventaja en vino, ¿no? Carita triste, emoticón triste, y acá carita triste también en el pisco, ¿no? Por lo tanto, ¿qué debería hacer nuestro país? Debería dedicarse a producir otro tipo de licor, ¿verdad? Y más bien Chile debería dedicarse a exportar ambos bienes. Y el Perú tendría que estar condenado a traer vino chileno y encima, contra nuestro orgullo, pisco también de ese país. Sin embargo, nació David Ricardo. Y David Ricardo nos va a enseñar que es mejor no aplicar la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. Vamos a ver por qué. Mira, ¿cuál es el costo de oportunidad en el país chileno, ¿verdad?, de producir una botella de vino? Cuando te dicen costo de oportunidad, acuérdate, es la cantidad de un bien que se debe dejar de lado para poder producir otro bien. Entonces lo que tienes que hacer tú es aplicar esta lógica. Mira, si los chilenos necesitan 2 horas de trabajo para producir una botella de vino y necesitan 4 horas de trabajo para hacer una botella de pisco, pregunta, para producir una botella de vino en 2 horas, son 2 horas que no estoy aplicando en producir pisco. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el costo de oportunidad en Chile de producir vino sería media botella de pisco. ¿Correcto? Porque si en 4 horas haces una botella de pisco, en 2 horas dejarías de hacer la mitad, o sea, media botella. A ver, análogamente, ¿cuál sería el costo de oportunidad en el Perú de producir una botella de vino? Razonemos. Si una botella de vino en el Perú se produce con 8 horas de trabajo, son 8 horas que dejamos de usar en la producción de pisco. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, si en 6 horas producimos una botella de pisco, en 8 horas haríamos 8 cestos. Que si nosotros calculamos, me daría aproximadamente 1,33 botellas de pisco. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, vamos a comparar los costos, ¿no? Vamos a hacer las ventajas comparativas. ¿Cuál es el país que al producir vino sacrifica menos pisco?
obviamente sería Chile. Por lo tanto, yo podría decir así, mira, podríamos decir Chile va a tener ventaja comparativa en la producción de vino. Porque al producir una botella de vino solo pierde media botella de pisco. En cambio, el Perú pierde más de una botella. Y por lo tanto, el vino es el bien que los chilenos deberán exportar. Profesor, una pregunta. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores chilenos que estaban produciendo pisco? Si se supone que van a dejarlo de producir, no hay ningún problema. Como hay libre movilidad de recursos, David Ricardo considera que esos trabajadores, ¿no?, de esas fábricas de pisco deberán pasar a las fábricas de vino. La uva que se usaba en el pisco, ¿no?, plasmarla a la producción de vino. O sea, esa facilidad de teoría hace que hablemos pues de una ventaja comparativa, ¿ya? A ver, vamos ahora a analizar en el caso del pisco. Simplemente sería al revés. ¿Cuál es el costo-oportunidad para los chilenos de producir un pisco? Mira, razonemos. Si en 4 horas un chileno produce una botella de pisco, estas 4 horas las deja de aplicar en esta producción de vino. Por lo tanto, razonemos. ¿Cuántas botellas de vino podría ser en 4 horas? Ahí está. Sería 2 botellas de vino. Eso es lo que pierde Chile cuando produce una botella de pisco. A ver, en el caso peruano, si en 6 horas, ¿no es cierto?, has producido una botella de pisco, ¿cuánto pisco o cuánto vino producirías en esas 6 horas? Simplemente sería 6 octavos, ¿no? O lo que es lo mismo, 3/4, o si quieres, 0,75 botellas de vino. Mira, no nos va tan mal, ¿eh? Si analizamos. ¿Cuál es el país que al producir pisco pierde menos vino? Seríamos nosotros, porque nosotros perderíamos menos de una botella. En cambio, los chilenos perderían 2. Eso se llama ventaja comparativa. Por lo tanto, nuestro país, pondríamos ahí en la conclusión, ¿no es cierto?, tendría ventaja comparativa en la producción de pisco. ¿Está bien? Y eso es lo que finalmente vamos a tener que exportar, ¿ya? Por lo tanto, nuestro país, como deja de producir vino, esos trabajadores, esas pipas, esas uvas, la vamos a producir en pisco, ¿verdad? Y así la economía se va a especializar. Perú produciría más pisco de lo normal, especializándose. Chile produciría, especializándose, más vino de lo normal. Al final, los peruanos tomaríamos nuestro pisco, pero de vez en cuando brindaremos con vino chileno. Y los chilenos tomarían su propio vino y de vez en cuando harían pisco sour con nuestro pisco peruano. Esa es una regla que la economía llama ventaja comparativa. Tú puedes ser eficiente en todo, puedes tener ventaja absoluta en toda la producción, pero siempre habrá una ventaja comparativa. ¿Cuál es tu ventaja comparativa? Donde tu ventaja absoluta sea mucho mayor. Un médico puede ser un buen jardinero, pero su ventaja comparativa es ser médico, ¿no? Neymar puede ser un buen futbolista, también puede ser un buen tenista, pero su ventaja comparativa es jugar al fútbol. Siempre la economía toma como referencia donde tú tengas tu costo de oportunidad mucho más bajo, ¿ya?